¿Tienes algo de tiempo libre? ¿Estás solo en casa y no hay mucho que hacer? Entonces, déjame recomendarte 3 películas de anime que podrían gustarte. Número 3. Yu-Gi-Oh! The Dark Sides of Dimension. Lo más bombástico de esta lista. Una película de 2 horas de duración hecha exclusivamente para el público fan de la primera serie de Yu-Gi-Oh! La historia se centrará en Seto Kaiba, quien obsesionado con ser el mejor que el faraón, obligará a Yugi Muto y compañía a revivirlo, para así poder tener el último duelo en el cual se comprobaría de una vez por todas quién es el mejor duelista de todos los tiempos. Esta película va fuertemente recomendada a todos aquellos que siguieron la serie, ya que si no eres un fan de esta podrías encontrarla un tanto confusa y hasta algo aburrida. Un excelente complemento y cierre para la serie original de Yu-Gi-Oh! La recomiendo ampliamente en su idioma original, ya que en las versiones latino e inglés se pierde mucho el trasfondo de esta película. Número 2. Ocean Waves, o por su título en español, ¿Puedo escuchar el mar? Es una película producida por el estudio Ghibli, la cual nos cuenta la historia de 2 chicos de instituto y su nueva compañera que acaba de ser transferida de la ciudad. En esta historia conoceremos el pasado de los protagonistas, centrándonos en la relación que Taku y su compañera Rikaku van formando a medida que avanza la historia, y de cómo, aunque pasen los años, ellos seguirán estando atados de alguna manera. Con toques muy juveniles y viajes a la playa, esta película logra captar el sentimiento de nostalgia que a todos nos llega de vez en vez, cuando éramos un poco más jóvenes que ahora y solíamos enamorarnos con tanta facilidad. Está disponible en español, pero como siempre recomiendo su versión original. Número 1. Summer Wars. Aquí está el número 1 de esta lista, Summer Wars. De la mano de Satoko Okudera y con la dirección de Mamoru Hosoda, nuestra historia se desarrollará en un mundo completamente gobernado por la era digital, en el cual muchas personas se ganan la vida trabajando en ciberespacios vastos e infinitos. Es aquí donde 2 chicos de colegio pasarán el verano juntos, en una gran casa tradicional japonesa, en medio del campo y la naturaleza. En este lugar será donde nuestro protagonista, Kenji Koiso, se hará pasar por el novio de la hermosa Natsuki, para alegrar un poco a su gran abuela Sakae, quien está cumpliendo años y toda la familia se está reuniendo para su celebración. Natsuki aprovechará la oportunidad y así presentarles a Kenji, a toda su familia, a quienes iremos conociendo y los cuales nos acompañarán en un fantástico viaje alrededor de sus 114 minutos de duración. Una comedia romántica con muchísimo carisma, toques de humor y acción que nunca pasará desapercibida y que te mantiene al borde del asiento todo el tiempo. Es inevitable ya para el final de la película, esto hablando desde mi punto personal, sentirse emocionado al ver cómo toda la familia de Natsuki y Kenji lucharán por lograr su objetivo. Con unos personajes netamente humanos y una acción trepidante, simplemente tengo que recomendar Summer Wars, como una de esas muy buenas películas de anime que habré visto en algún tiempo. Estas fueron 3 películas de anime que yo te recomiendo. Nos veremos cuando tengas algún otro tiempo libre. Hasta entonces.